Dice el verso 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Luego dice el verso 18, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Al hablar de este principio del que quiero predicar hoy, el título del mensaje es confirmando el cristianismo. ¿Qué significa esto? Cosas que el mundo va a hablar, cosas que la gente va a decir del cristianismo, que solamente confirman que verdaderamente estamos hablando y viviendo la verdad de la palabra de Dios. Ahora dice el verso 18, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Al hablar de este texto, la palabra clave de la que vamos a empezar a hablar es la palabra locura. Algo anormal, algo que no es algo que cualquiera creería, algo que es difícil de entender. Ahora, para poder complementar esto, vayan conmigo al libro de los Hechos, en capítulo 26. Vamos a ver principios que confirman al cristianismo. Veíamos el texto: la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora vamos a ver en Hechos 26. El apóstol Pablo era un hombre muy educado. Él creció, fue educado, la Biblia dice, él creció a los pies de Gamaliel. Él era un fariseo de fariseos, era un hombre irreprensible en cuanto a la ley. Y vemos que este hombre está enfrentando a sus propios, por decir así, paisanos, los judíos, porque él está siendo acusado por ellos. Y al dar su defensa, vamos a ver que él hablaba su testimonio, y dice en el verso 15 de Hechos 26: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de este pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. El apóstol Pablo, dando su testimonio de lo que Dios hizo cuando se encontró con él en el camino a Damasco, de que Dios le llamó, le dijo,
dijo el rey Agripa, yo no fui rebelde, yo me sometí, obedecí a Dios y estoy predicando que los gentiles se arrepientan y que Cristo ha de padecer, que eso estaba en la Biblia, que eso Dios predijo y se cumplió, y Cristo resucitó y a través de él anunció luz al pueblo y a los gentiles. Este es el mensaje de la cruz. Pero dice el verso 24, y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo, el mensaje, que es un mensaje tan claro, donde Pablo narra su testimonio, algo que él experimentó, no algo que le contaron, no algo que a él le parece, algo que él personalmente, ese encuentro personal con Jesucristo, pero dice que Festo, que era también un hombre educado, así como Pablo, le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. La confirmación durante el mensaje, la predicación del Evangelio, o cuando leemos la historia de que había cristianos que por un pedazo de la palabra de Dios, por una porción de un pedazo del cuero, eran quemados en la hoguera porque no renunciarían a su fe en Cristo. Uno dice, pero en la mente de quién, a esta gente le lavaron el cerebro y tal, y ¿para qué es lo que pasa? La predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces yo puedo entender que es normal que yo les pueda hablar, Jesucristo salvó mi alma, yo iba camino al infierno, pero él me amó y murió en la cruz por mí. Tal reina, no, algo está mal, estás teniendo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te dieron dinero? ¿Qué te hicieron para que reacciones así? Locura. Ellos piensan que no puede ser. ¿Cómo es posible que cualquier religión? ¿Qué es lo que pasó? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la predicación de la cruz es locura, pero a los que son salvos es el poder de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el que lo que ellos piensan y la manera en la que califican el cristianismo es justamente la confirmación de lo que nosotros somos? Que nos llamen locos, que digan que nos lavaron el cerebro, que nos están manipulando, que digan todo lo que quieran, que nos llamen fanáticos. ¿Por qué? ¿Por qué la predicación de la cruz es algo distinto? ¿Qué es lo que hace que un hombre pueda dar su vida? Que una vida pueda ser transformada del vicio a una vida limpia, a una vida santa, de una mente sucia a una mente renovada. ¿Qué ocurre? Número uno, ¿por qué? Porque la predicación de la cruz no es religión. No es yo era católico, ahora ya no soy católico, no es yo era mormón, ahora me voy a tal parte, no es que yo era adventista, ahora trato de no ser tan malo, es que era borracho, ahora ya no soy tanto. Es por el contrario, la predicación de un mensaje que trae autoridad y que demanda una decisión. Cuando yo soy confrontado con la cruz de Cristo, la pregunta que es un himno que tenemos en nuestro himnario, cuando Pilato dice, ante Pilato Jesús está, todos los suyos huyeron ya, pregunta se oye, ¿qué harás tú con Cristo? Entonces, esa pregunta en la que yo no puedo tratar de esquivarme, puedo pensar que por no decir nada no estoy diciendo ni a favor ni en contra, yo estoy o rechazando o recibiendo lo que Él hizo en la cruz por mí. No existe un punto medio y esa decisión que el ser humano debe tomar en el momento en el que el mensaje es proclamado es lo que la gente le preocupa, la gente trata de rechazar, de no prestar atención. Es un mensaje que demanda una decisión. Ahora, al hablar de religión, la gente puede hablar de religión todo el día, compartir, opinar, pero el cristianismo no es compartir opiniones. Siempre va a parecer que el cristiano trata de ser el que siempre tenga la razón, pero no se trata de que el mensaje es un mensaje que tiene autoridad, que demanda que uno se arrepienta y confíe en Jesucristo o salga rechazándole conscientemente, habiendo rechazado el mensaje. Y si voy al infierno, voy a pisar sobre la obra de Cristo y sobre las oraciones de muchos en mi favor. La predicación de la cruz no es religión, trae autoridad y demanda una decisión. La predicación de la cruz es contraria al egoísmo, al mundo y a sus placeres. Vayan conmigo a Mateo, el capítulo 16. El capítulo 16 de Mateo.
Entonces, donde el evangelio se llega a predicar, siempre causa controversia, siempre causa molestia. A la gente ya le deja de gustar. Parecía todo lindo, todo bien, pero el mensaje de la cruz tiene un efecto. No se trata del que habla, sino del mensaje en sí. Y en Mateo, el capítulo 16, vamos a leer el verso 24, un texto del que Jesús habló muchas veces. Todo lo que Jesús empezó a hablar, vamos a ver que cada vez empezó a perder seguidores. En Mateo 16, vamos a dar lectura al verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El hombre debe saber que al acercarse a la cruz, él debe tomar una decisión en la que él sabe que hay pecados que él ama, hay cosas que él sabe que son pecados que no agradan a Dios y que él debe abandonar. Él debe tomar la decisión de dejar de amar, de crucificar, de abandonar eso y acercarse a Cristo. Venir a la cruz. Ahora, eso no es solo para la salvación, es para el diario vivir. La cruz es contraria al egoísmo del mundo y sus placeres. No solamente esto, vayan también conmigo a Gálatas 5. La cruz es un mensaje con autoridad que descalifica a toda religión. Y allí es donde la cruz causa ofensa. Por eso es que toda religión siempre es permitida. Hablar de política, de cualquier cosa, pero cuando se habla del cristianismo, para problemas fáciles. ¿Por qué ocurre esto? El capítulo 5 de Gálatas, vamos a leer el verso 11. Gálatas, el capítulo 5, el verso 11 dice: y yo, hermanos, dice Pablo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Hablando de la costumbre judía, pero dice: entonces ha cesado la ofensa de la cruz. La cruz ofende. ¿Por qué? Porque en la cruz se habla de alguien que dio su vida, que vivió una vida perfecta y murió por un pecador, porque ese pecador a quien se le escupió, a quien se le crucificó y puso una corona de espinas, debería haber sido yo. Y la gente que piensa que siempre fue buena, que no hizo cosas tan malas, parece que no le parece, es lindo, qué bueno, la Semana Santa, pero ¿cuántos pueden entender que yo debería haber tomado ese lugar? Porque yo era culpable y yo merecía morir e ir al infierno y ser escupido, azotado y castigado. Ofende a la bondad de la gente, a la justicia propia de la gente. La cruz es ofensa. También la cruz habla de un sacrificio final. La cruz habla de un sacrificio final y allí descalifica a toda religión, donde toda religión piensa que yo tengo todavía que tratar de esforzarme y hacer algo cuando ya todo fue hecho. Amén. Y ahí es cuando, pero entonces van a decir: ¿cuánto tiempo yo caminé acá? Pero ¿cuánto tiempo yo fui bueno? Yo le ayudé a la gente. ¿Me van a decir que eso no sirve de nada? No. Pero eso causa una conmoción en mi mente, donde entonces no es lo que yo pensaba que hacía, que a Dios me agradaba. No. Dice Jesucristo colgado en la cruz, dijo: consumado es. Un sacrificio final. Todo lo que Dios requería para poder aceptar a un pecador, para perdonarle, era el sacrificio que Cristo hizo. Pero cuando el hombre trata de encontrar su propia manera o religión o forma de querer agradar a Dios, es cuando la cruz se va a convertir en una ofensa, porque le va a hablar: lo que estás haciendo es insuficiente. Voy a tratar de ser bueno 2 o 3 días. Voy a tener algún problema. Me pongo mal. Voy a tratar de ser mejor. Otra vez el mismo problema. Voy a dejar el vicio, pero quiero volver al vicio. ¿Cuándo va a ser el final? ¿Cuándo va a ser suficiente para decir: ahora yo sé que Dios lo aceptó? No existe hombre en la tierra que confía en lo que hace, que dice: yo sé que ahora Dios me aceptó porque ya viví lo suficientemente bien y ahora ya estoy tranquilo. No existe. La religión no satisface, la religión es insuficiente, pero la cruz habla de un sacrificio terminado.
de lo que Cristo hizo. No solamente eso, la religión habla de la cruz. La religión tiene la gente que tiene una cruz o se pone su pulsera porque piensa que le va a proteger en un accidente, le va a dar buena suerte, bla, 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 bla. Pero en la Biblia la cruz es un símbolo de maldición y muerte. Entonces, cuando hablamos de un símbolo de maldición y muerte, solamente tenemos un ejemplo para entender la manera en la que se mal aplica, se malentiende. Digamos que alguno tenga algún pariente que se haya suicidado, por así decirlo, o que haya muerto, como sea. Y digamos que a tu pariente le hayan disparado y murió porque se le disparó. Vas a tener un collar con un revolvercito aquí para recordar que tu pariente murió porque le dispararon. O si tu primo, tu tío, tu amigo murió y se suicidó colgado, vas a tener aquí una pequeña cuerdita por tu collar, por recordar, sí, yo me acuerdo de mi primo. ¿Por qué mi primo me acuerdo murió colgado así? Es un símbolo de muerte. Te va a recordar lo trágico, lo triste, lo terrible que fue eso. La cruz era un símbolo de castigo, de muerte, y el que moría era el peor, alguien a quien ni siquiera la gente quería ver por la maldad en la que vivió. La religión habla de la cruz en sí. La gente pasa y se persigue frente a la iglesia. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿por qué hace eso? No sabe. Practica, pero no sabe. Pero la religión habla de la cruz, pero no habla de lo que fue hecho en la cruz. Se pone en una cruz, o si se habla de lo que fue en la cruz, se pone a un Jesucristo allí sufriendo, amargado, triste, muerto. Pero ese no es el Cristo al que nosotros servimos. Él ciertamente fue crucificado, pero Él también resucitó y Él ya no está crucificado hoy. Entonces, ¿cuál es el punto? La religión enfatiza la muerte, enfatiza la derrota, pero no enfatiza la victoria. Y allí es donde pierde. ¿Por qué? Porque todo siempre es insuficiente. Pero vamos a continuar. ¿Pero por qué? ¿Qué otra razón más podemos encontrar? El mundo no puede entender porque nunca vino a ella. Cuando el hombre nunca vino a la cruz de Jesucristo, a ese sacrificio perfecto, nunca va a entender. Va a pensar que están locos, se volvieron fanáticos, algo les pasó, pero no van a entender el primer punto, que es, vayan conmigo a Efesios 2:16. Efesios en el capítulo 2, el verso 16, vamos a leer. Podemos leer el verso 13 para dar contexto a nuestra lectura. Efesios en el capítulo 2, el verso 13. Dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. El mundo no puede entender que la reconciliación, el perdón, un Dios airado que pueda tranquilizarse y estar en paz conmigo y haber puesto mi castigo sobre otro, no pueden entender que se encuentra sola, exclusiva y absolutamente en la cruz y en la obra de Jesucristo por nosotros. No entienden, no pueden ver, no pueden calcular pero solamente lo que Él hizo. No entienden cuán grande fue lo que Él hizo. Por eso dicen, pero solamente entonces lo que Él hizo no hay. Pero ¿acaso uno también tiene que tratar de esforzarse? Todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento, Él ya lo hizo por mí. Por eso cuando una persona piensa que puede esforzarse y tratar de ser bueno, ¿saben lo que hace? Es vivir en la obra. Decir, Señor, lo que hiciste no es suficiente, yo te voy a ayudar porque sufriste mucho, pero yo también tengo que hacer. La cruz mata al orgullo del hombre.
No existe hombre que llegue solamente de pie, debe llegar de rodillas porque no puede, es insuficiente, tiene que reconocer, Señor, yo no puedo, y viene insuficiente ante una obra todo suficiente. Vaya también conmigo al capítulo 23 de Lucas. Vamos a ver a dos hombres que se encontraban en la cruz junto a Jesucristo. El capítulo 23 de Lucas. La diferencia entre el cielo y el infierno se encuentra en la cruz, en la obra hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario. El capítulo 23 de Lucas. Vamos a dar lectura desde el verso Lucas 23, desde el verso 37. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿no temes tú a Dios aún estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué ocurrió con estos dos hombres que se encontraban cada uno al lado de Jesucristo, que sufriendo por nuestros pecados, muriendo en la cruz, sufriendo la burla de aquellos soldados? ¿Qué ocurrió con estos dos hombres? Uno de ellos se burlaba, todo lo que tenía era egoísmo, que sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero vemos que el otro reconoció la situación en la que estaban. Dice: nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Este hombre vivió una vida de pecado. Todo lo que hizo fue quebrantar la ley, y fuera de la ley. La Biblia dice que estaban en el verso 39, dice: y uno de los malhechores, o sea, eran ladrones, eran homicidas, lo que uno pueda citar, ellos habrán hecho, y no había gente más o menos regular que estaba colgada en la cruz. O sea, el que era crucificado era lo que era muy malo y era lo último que se podía hacer. Pero vemos que este hombre malo, ladrón, malhechor, todo lo que podamos citar, la ley que él quebrantó, vemos que por este hombre que estaba aquí sufriendo, Jesucristo también murió. Y por esto es que cuando este hombre clama, Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo el tiempo de bajarse, lo que le desclaven los brazos y que le bauticen rápido en el río Jordán. Él no tuvo la oportunidad de tratar de caminar hasta el templo, de hacer algún tipo de ritual. Todo lo que este hombre colgado en la cruz hizo fue clamar al Señor. Y Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el verso 47? Dice: y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué es lo que ocurría? Vieron que Jesucristo, en el momento en el que estaba muriendo, salvó a este hombre. Vemos que él perdonó a otros, y solamente haber visto esa obra, dice que él dijo: verdaderamente este hombre era justo. La obra hecha por Jesucristo en la cruz, su sufrimiento, su padecimiento, fue suficiente para salvar a este hombre que ya no tenía esperanza, que verdaderamente no le iba a ser de ningún valor ni provecho a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él iba a morir a sí mismo y después no le iba a servir a Cristo para nada más. Él no iba a ir a la iglesia, no iba a ser un miembro, que iba a hacer esto, visitar, predicar, él no iba a hacer nada. Él le salvó exclusiva y absolutamente por su gracia. Entonces, la cruz
es un lugar de reconciliación, pero el mundo no puede entender esto. ¿Por qué? Porque antes de que yo sea reconciliado, debo reconocer que soy culpable, debo reconocer que hay una enemistad para tratar de enmendar y de solucionar y reconciliarme cuando hay enemistad. La reconciliación, debemos reconciliar con Dios a ambos, al hombre y Dios, en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Vayan también conmigo a Colosenses. Colosenses, el capítulo vamos a leer desde el verso 18, Colosenses el capítulo 1, el verso 18. El apóstol Pablo hablando una vez más de lo que Cristo hizo, de cuán suficiente es, de cómo el hombre puede hallar paz y perdón en lo que Jesucristo hizo. Ahora dice el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, verso 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El mundo no puede entender cómo un mensaje tan sencillo puede transformar la vida de un hombre que se encontraba viviendo en pecado, que se encontraba viviendo en lo más sucio, que ahora pueda vivir una vida transformada, pueda vivir una vida convertida. ¿Por qué? Porque este hombre que confió en Cristo pudo encontrar reconciliación, pudo encontrar paz entre Dios y Él. ¿Por qué? Porque Dios ya no ve mi pecado, Él ya me perdonó, ahora ya estoy en paz con Dios. Por eso este himno que solemos cantar, que dice Alcance de Salvación, realmente la letra en inglés dice: estoy bien con mi Dios. ¿Por qué? Porque llegó un punto en su vida que, a pesar de la situación que le estaba enfrentando, él sabía que con Dios él tenía paz. Y el alma, el hombre, el alma que pueda acercarse a la cruz sin traer nada, sin querer acercarse con algo que haya hecho, sino acercarse tal cual está. Jesucristo le va a recibir tal como está, le va a limpiar, y eso dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Como si podías imaginarte toda la vida de pecado que viviste, tu mala conciencia, malas cosas de las que quisieras nunca haber hecho, y saber que Dios puede agarrar con la sangre de Cristo y limpiar, y que tu vida sea una hoja blanca y empiece algo totalmente nuevo. Amén. El texto dice: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Qué significa? No hay nadie que pueda decir: fulano hizo, porque Él está en Cristo. Amén. Esto es posible a todo aquel que se acerca a la cruz y a la obra que Jesucristo hizo. Pero eso que requiere que, como este hombre que estaba colgado del lado de Jesús, reconozca: yo soy el que pequé, yo soy el problema. Pero él jamás reconoció su condición. Él clamó al Señor y vemos que Él le oyó. Entonces la cruz es algo, es locura. La predicación de la cruz es locura. Los que se pierden, fanatismo, lavado de cerebro, todo lo que la gente te diga, te volviste santito, ¿qué te pasó? Ahora ya no estás haciendo esto. Pero la gente y el mundo nunca van a entender, a no ser que también ellos tengan. ¿Pero por qué no vienen? Porque no es religión, porque tiene autoridad y demanda una decisión. No solamente esto, es contraria al egoísmo del mundo. Por eso es que un cristiano no ha de vivir tratando de querer tratar de agradarse a sí mismo, sino agradar a otros. Esa es la vida que la cruz trae.
No solamente esto, vemos que la cruz es ofensa, porque ofende. La gente piensa que es buena, pero la Biblia dice que todos son pecadores y todos están bajo la ira de Dios, y dice para que toda boca se tape y todo el mundo quede culpable. Pero Dios es culpable, sí, culpable. Pero yo también, todos son culpables, dice la Biblia. Ofende. No es lo que la gente quiere escuchar, no es que la gente se siente bien, que lindo, es algo que me dijo que soy pecador, que no estoy bien. Como una vez una hermana, una invitada que ahora está en la iglesia, se había enojado porque me dijeron que mi papá es el demonio. ¿Cómo me van a decir a mí eso? Pero mi papá no es así. Ella no entendía que se hablaba de su padre espiritual, que era el diablo. Pero la ceguera de la religión, la gente piensa que es religión, pero no. Habla de un sacrificio terminado. Toda religión que es descalificada, todo lo que el hombre piensa que puede hacer es insuficiente y nunca va a agradar a Dios. Y vamos a ver después un texto más. Y no solamente esto, habla de un sacrificio terminado, suficiente. La religión habla de la cruz, pero no habla de lo que fue hecho en la cruz. Y vayan conmigo al Salmo 49 ahora. El Salmo 49. El Salmo 49, vamos a leer el verso 6. Salmo 49 dice el verso 6: los que confían en sus posesiones y se jactan en la muchedumbre de sus riquezas, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Dice el verso 8: porque la redención de su alma es de gran precio y no se hará jamás. No existe cosa, obra, buena acción, buen pensamiento, buena intención que pueda comprar el favor de Dios. Todo lo que yo trate, la cosa más linda, lo que más bien me hizo sentir, porque el hombre tiene su instinto de autogratificación, lo que más bien me hizo sentir delante de Dios es abominación, es insuficiente y está manchado por el pecado. Les doy una última ilustración para solamente hablar de qué manera la cruz es ofensa, de cómo el hombre debe venir y encontrar en él. Imaginemos, pero como les digo siempre, imaginemos al día dar ejemplos de lo que nunca lo ocurra a nadie. Digamos que alguien mate a tu hijo, y esta persona que mata a tu hijo después se le atrapa, se va preso y está en la cárcel, y años después esa persona está en la cárcel. Bueno, ya le está pagando por su culpa, por lo que hizo, por quebrantar la ley, está pagando. Pero de repente llega a tu casa un día un regalo, llega un lindo regalo y todo viene envuelto, y uno abre y uno ve que es una hermosa guampa tallada en plata con una hermosa bombilla, algo hermoso, lindo. Pero después uno ve una pequeña tarjeta con el nombre y apellido de esa persona que mató a tu hijo. Ahora, la guampa, qué hermosa, es de plata, bien tallada. Pero vas a decir, esto está tallado con la sangre de mi hijo. ¿Cómo me va a querer regalar a mí algo cuando él mató a mi hijo? Eso es exactamente lo que el ser humano que rechaza a Cristo hace. Quiere tratar de hacer ahora bien las cosas pensando que a Dios le va a tratar, pero tus manos y mis manos están llenas de sangre. Porque fuimos los culpables de que Jesucristo fuera puesto en la cruz. ¿Y qué sentimiento me traería que alguien me quiera dar un regalo cuando esa persona mató a mi hijo? Eso es lo mismo que Dios siente. ¿Por qué? Porque hago de la obra, de todo lo que Dios, lo que Jesucristo, Él pagó mis pecados, esa culpa eterna, Él pagó por mí. Pero ahora yo estoy tratando de hacer algo pensando que a Él le agrada. Allí es donde la cruz me hace y me deja como un hombre insuficiente, pecador, culpable de la sangre de Jesucristo. Como cuando Pilato dijo, se lavó las manos y dijo, ahora yo soy limpio de la sangre de ese justo. Él no fue limpio de la sangre de ese justo, él fue culpable. Sí. Pero el hombre trata de librarse de la culpa
culpa, pensando que hay cosas que él puede hacer para tratar de cumplir lo malo que hizo. Es como cuando uno va manejando y uno sobrepasó el límite de velocidad y la policía caminera te ataca y dice: fulano de tal, vamos a ver su documento, usted señor pasó la velocidad de tanto, usted pasó, pero señor oficial, yo manejé bien casi 4 años, hoy solamente me equivoqué. Al oficial no le importa que yo nunca haya violado la velocidad, el límite de velocidad. Yo solamente una vez tuve que haber violado para ser castigado. Es la misma cosa. Yo pude haber tratado de hacer bonito y haber hecho cosas por 3 años, por 4, por 10, pero una vez pequé contra Dios es suficiente para que Él me castigue y ese mal y todo el bien que hice no va a compensar el que haya quebrantado la ley. Por eso es que la cruz deja al hombre insuficiente. No puedo, yo creo que puedo, voy a tratar, y vas a tratar toda tu vida, vas a terminar muriendo y yendo al infierno, porque todo lo que hiciste, en vez de creer, en vez de agradar a Dios, realmente desagradó porque estabas rechazando lo que Cristo hizo. Es como esforzarte por pulir y hacer brillar esa guapa tan linda con la bombilla tan limpia, pero está manchada con la sangre. Es lo mismo que tus obras hacen, están llenas de sangre, de la culpa del pecado, y eso no se puede cubrir por más lindo que el regalo sea. La cruz de Cristo ofende. La cruz de Cristo habla de una obra perfecta, descalifica toda religión, todo esfuerzo humano. ¿Por qué? Vamos a leer nuestro texto, y es con el que iniciamos. Vamos a terminar primera a los Corintios, el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 de primera a los Corintios. Desde el verso 23. Es el verso 23, vamos a leer varios textos. Pero dice el verso 23 de primera a los Corintios 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es ciertamente tropezadero hasta hoy. Y para los griegos, locura. ¿Quién eran los griegos? Gente que estudiaba, era gente estudiosa, gente intelectual. Ellos no podían entender. Pablo fue predicó y le dijeron: Señor Pablo, ya te vamos a escuchar, vas a venir otro día a hablar de la resurrección, de Dios, de Cristo. Te vamos a escuchar en otra ocasión. Para los griegos es locura. Le dijo Festo: Pablo, estás loco, estudiaste demasiado, Pablo. Te iba a la vida, te han botado y ahí están. Eso es lo que la gente dice. Pero dice luego Pablo: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Luego dice un poco más adelante en el verso 27: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es el punto aquí, el verso 29? Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Verso 31: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No existe nada que yo pueda hacer que me va a hacer merecedor del favor de Dios. Todo es a través, como decía Pablo, predicamos a Cristo crucificado. El medio de reconciliación, el medio de perdón, el medio de la paz se encuentra en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y otro texto que está también en el capítulo 3 de Juan, donde el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. El capítulo 3 de Juan. Vamos a leer el verso 15, y de este texto vamos a hablar quizás en otros domingos más en detalle. Lo dice el capítulo 3 de Juan, el apóstol Pablo está hablando. Juan, el capítulo 3, el verso 13 dice: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esa serpiente que fue levantada, vamos a estudiar un día qué significa, pero dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, que vea, en él cree en qué, en el Hijo de Dios levantado. Dice el texto, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que el mensaje de la cruz hasta hoy, en el mundo moderno, donde la gente razona, tiene lógica, analiza, piensa, realmente no hace nada, pero piensa que piensa. ¿Saben lo que es? Creer que uno piensa, probablemente no llegar a ninguna parte. Cuando se habla de filosofía o de ideas o de gente que parece muy analítica, no llegan a ninguna parte. Pero ¿cuál es el punto? A pesar del tiempo en el que vivimos, de la época de modernismo, de tecnología, el corazón del hombre sigue siendo el mismo, su actitud y todo lo que el hombre es siempre confirma lo que nosotros creemos. Pero si estás aquí hoy y nunca viniste a la cruz de Jesucristo, sabías que Él murió, siempre creíste, pero la pregunta es ¿cuándo personalmente te diste cuenta? Así como este hombre colgado en la cruz le dijo, recibimos lo que merecieron nuestros hechos, reconociste tu pecado, y ¿cuándo confiaste que la cruz de Cristo era suficiente? No había nada más de lo que yo me agrado, no había nada más en lo que yo confío, sino me acerco a la obra, a esa obra que decía consumado es, su sufrimiento, humillación, castigo, la corona de espinas, los clavos, todo aquello que desde el camino en que Él llevó a la cruz, fue crucificado, levantado, que todo fue hecho por mí, porque yo debería haber sido, pero Él hizo eso porque me ama, porque Él desea que yo con Dios pueda estar reconciliado, que Dios deje de ser mi enemigo y que deje de llevar esa carga del pecado y que pueda ser Él convertirse en mi amigo, en mi Padre, en mi Salvador. ¿Cuál fue el momento en el que reconociste que pecaste contra un Dios santo y pudiste acercarte a la cruz de Jesucristo? Por eso, ya antes de terminar, solo quiero leer el último texto que está en Romanos, el capítulo 1. Todos los cristianos que estamos aquí, solamente poder recordar que el mensaje que puede cambiar y transformar, no importa lo malo que uno sea, todo lo que uno crea. Les voy a contar una historia que una vez un evangelista contó. Este hombre ya está con el Señor, pero contó una historia que tiene que ver con lo que vamos a leer. Él había dicho que él estaba visitando una iglesia y el pastor le dijo, hermano, yo quiero llevarte, vamos a salir a visitar. Y se fueron y llegaron a una casa y tocó la puerta y le dijo, hermano, solo quiero decirte, este hombre siempre que se acercan predicadores, él escucha lo que dicen y después ¡bum!, les tira por la ventana. Y él le dijo, pero en serio, y cuando dijo en serio, el hombre ya abrió la puerta. Le dijo, día de predicadores, adelante. Les hizo pasar, le dijo, a ver, cuando termines de hablar, después vamos a ver qué hacemos. Y dice el hombre, yo pensé en mí mismo. ¿Qué es lo que este hombre era? Un hombre fuerte, era un jefe de la patrulla, o sea, un jefe de la patrulla, un policía superior de todo que guía la patrulla en Estados Unidos. Era un hombre rudo, duro, no le importa, él sabe, él entiende todo. Y después que él empezó a hablar, le dije, ¿qué más podría haberle dicho a este hombre? ¿De qué forma podía tratar de convencerle? Y él dijo, empecé a hablar del Evangelio de Cristo, porque el texto del verso 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él dijo, empecé a hablar del Evangelio y cuando terminamos yo dije, bueno, voy a saber ahora lo que se siente salir por la ventana, pero el hombre empezó a pensar y dijo, entonces todo lo que yo tengo que hacer es acercarme a Cristo, pedirle a Él que pueda salvar porque yo pequé contra Él y eso es todo. El predicador le dijo, eso es todo. Pero es así de sencillo, es sencillo, pero no fue fácil, porque le costó la vida al Hijo unigénito de Dios. Pero entonces, por más que yo haya sido bueno siempre y haya hecho tantas buenas cosas y haya sido siempre estricto y haya guardado la ley y hecho todo eso no me puede ayudar a agradar o a que Dios me acepte. Le dijo el predicador, no. Todo lo que se necesita es que puedas acercarte a la cruz de Jesucristo. Y él dijo, yo pensé que yo tenía que estudiar o tratar de entender mucho. Y él dijo, pero ¿qué puedo hacer?
acercarte a la cruz de Cristo, y vas a ver que Dios te va a aceptar y te vas a reconciliar con Él. Él dijo, en vez de que Él nos haya tirado por la ventana, Él fue con nosotros a la iglesia y después se convirtió en un cristiano fiel y en un testimonio. ¿Cuál es el punto? No importa cuán rudo, malo, pecador, estricto, hay un mensaje que puede cambiar, del que nunca deberíamos avergonzarnos. A pesar de que la gente nos llame locos, a pesar de que sería un poquito desagradable, que siempre nos tilden de fanáticos, locos, que nos manipulan el cerebro, debemos reconocer que ellos no entienden, pero debemos también reconocer que hay un mensaje. Dice el texto, porque es el poder, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Luego dice el verso 17, porque en Él, en Jesucristo, con el mensaje del Evangelio, la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo tengo una breve invitación para hacer hoy. Hay alguien aquí que nunca vino a la cruz de Jesucristo, que sabe cosas de Dios, creció y siempre entendió cosas de Dios, pero nunca pudo entender que la cruz de Jesucristo, que siempre existe un antes y un después de Jesucristo. ¿Cómo un antes y un después? Cuando Él se convierte personalmente en mi Salvador, cuando yo sé que Él perdonó mis pecados, cuando sé que antes era un enemigo y vivía con el temor y la culpa del pecado, pero ahora yo soy libre. Jesús dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero un hombre que está esclavo del pecado, de la religión, de ideas, de opiniones, de filosofías, siempre tiene esta carga, esta mala conciencia del pecado. Pero el día en el que podría ser perdonado, en el que podrías estar reconciliado con Dios, en el que podrías hallar paz con Dios, es hoy, ahora. ¿Por qué? Porque este es el mensaje de la cruz que demanda una decisión.